Listo, maestro. Listo. El micrófono es suyo. Adelante. Pues, estimada, permíteme, déjeme nada más ver aquí. Perfecto. Estimada comunidad universitaria y público en general, muy buenas tardes a todos y todas. Soy Héctor González Picasso, subdirector académico de la Universidad Intercultural. La Universidad Intercultural, en el marco de su 10º aniversario, tiene una serie de actividades académicas y culturales para su celebración. El día de hoy tenemos una conferencia magistral que se titula Marco Jurídico de los Derechos de los Pueblos Originarios de San Luis Potosí, impartida por la magistrada del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, Luz María Enriqueta Cabrero Romo, ¿sí? En ese sentido nos engalana y le agradecemos su presencia, y también agradecemos la presencia de nuestra rectora, la doctora Aurora Orduña Correa, quien nos dará un mensaje en el marco del aniversario y de esta conferencia. Doctora Aurora, es suyo el micrófono. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí. Primeramente agradecer a la magistrada Cabrero el hecho de acompañarnos en una fecha tan importante para nuestra institución. Hoy hace precisamente 10 años que se funda la Universidad Intercultural, con todo el impacto que ello ha tenido, con todo el hecho de llevar educación superior a lugares donde nunca antes había acceso, y lo que ha significado su estancia en cada una de las comunidades, la estancia de nuestra institución en cada una de las comunidades, con el hecho de trascender precisamente al tocar vidas a través de la educación superior. Por eso, para nosotros, este 10º aniversario es tan importante, es tan emblemático y significativo. Y pues imagínense ustedes acompañados por personalidades como usted, maestra Cabrero, que nos honra, que nos ayuda, que colabora, y que bueno, pues ahora le da un significado también diferente a nuestro quehacer al justamente participar en temas tan importantes como el que el día de hoy se expone. Quiero agradecerle a nombre de toda la comunidad universitaria, a nombre de todos mis compañeros, pero sobre todo a nombre de todas las diferentes comunidades que participan en este quehacer. Somos una institución cuyo política principal, cuya misión principal es la aceptación en la diversidad. Por tanto, justamente en esta multiculturalidad, que por ello se vuelve intercultural, pues tratamos de justamente hacer el equilibrio entre los pueblos originarios, los jóvenes de las diferentes regiones, de las partes, no solamente de las partes rurales, sino también de las zonas urbanas, independientemente también de la edad. Hemos tenido egresados ya adultos también, de tal suerte que esta diversidad, maestra Cabrero, es justamente lo que nos ha distinguido como institución. Y el hecho que hoy por hoy sea usted tan amable de compartir sus conocimientos, su experiencia, con todos los compañeros de nuestra comunidad universitaria, pues para nosotros es un honor y es verdaderamente una distinción, por lo cual queremos agradecerle en el marco, reitero, de este 10º aniversario, que es emblemático y trascendente para todos nosotros. Agradezco muchísimo su participación y agradezco a todos los compañeros que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Muchas gracias, rectora, doctora Aurora Orduña Correa. Le agradecemos sus palabras tan emotivas en este aniversario. Y bueno, va a comentar al público que nos acompaña en esta sesión, además de los que nos acompañan en redes sociales a través del fanpage de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, algunas reglas de conexión para esta sesión: cerrar sus micrófonos, por favor, escribir sus preguntas en la parte de mensajes al término de la conferencia, y en redes sociales también pueden realizar sus preguntas, ¿no? Como siguiente punto, haré una breve reseña del currículum de la magistrada.
La magistrada Luz María Enriqueta Cabrero Romero es licenciada en Derecho, tiene una especialidad de Derecho Privado, una maestría en Derecho e Investigación, es capacitadora nacional en el sistema acusatorio certificada por la CETEC, y su magnífica trayectoria laboral en el Poder Judicial del Estado la ha llevado a recorrer varios puestos, mencionando algunos como directora del Instituto de Estudios Judiciales, magistrada de la Sala Unitaria Regional, Zona Media del Tribunal Electoral, actualmente magistrada de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. También ha prestado servicios en el Poder Ejecutivo del Estado. Por mencionar algunos puestos, ha sido agente del Ministerio Público, subprocuradora de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, subprocuradora general de Justicia para la Zona Altiplano. Cuenta con innumerables cursos, talleres, diplomados relacionados con el sistema penal acusatorio, además de ser profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y realmente su currículum es impresionante, magistrada, así que le agradecemos mucho a nombre de la universidad, como lo menciona nuestra rectora, y sin más, damos la voz para que nos pueda compartir esta conferencia magistral titulada Marco Jurídico de los Derechos de los Pueblos Originarios en San Luis Potosí. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por sus palabras y sobre todo por la investigación, al director académico también, pero de manera muy especial a todos los jóvenes que se encuentran conectados y que han tenido interés en esta charla. Con mucho gusto, es para mí un honor formar parte de los festejos de la universidad en este 10º aniversario. Y bueno, pues a las órdenes, y si no disponen otra cosa, podremos empezar. Adelante, magistrada. Bueno, por aquí tenemos una presentación para irnos guiando, irnos apoyando. Sin embargo, trato de estar al pendiente de las participaciones de los jóvenes, y si no lo veo o si no los atiendo, bueno, al final habrá espacio para el diálogo con todos, ¿no? Vamos a hablar del marco jurídico de los pueblos originarios en el estado de San Luis Potosí. Quiero empezar tratando de explicar un poquito lo que significa un marco jurídico. De pronto la palabra marco pareciera que es como un límite, como un encerrar algo, pero no. La palabra marco más bien es un sustento, es la base, es una manera de decir la base, el cimiento. ¿Y es el cimiento de qué? Es el cimiento del Estado para garantizar que los principios, las acciones y las instituciones estén conformadas desde el derecho. No podemos concebir la idea de que no esté basado en el derecho todo lo que es el Estado y lo que hace el Estado y quienes representamos en un momento dado al Estado o quienes formamos parte de ese Estado. Eso sería lo que pretendo que les quede claro al decir que es un marco normativo, pues es el sustento basado en el derecho. Si se fijan, quiero ser clara en decir que en el derecho, no en la ley, porque la ley es una de las expresiones del derecho, pero no todo el derecho es ley. Y no son sinónimos derecho y ley, porque podemos encontrar derecho también no solo en las reglas, sino desde luego en las personas. No solo es el texto, sino también es el contexto. Y entonces, pues vamos a encontrar otras formas de reglas que también van a significar el derecho. Y esto es lo que tiene que ser el sustento de las acciones del Estado. Y desde luego vamos a empezar
por la base de nuestro sistema jurídico, que es la Constitución. ¿Y qué es una Constitución? Bueno, una Constitución es una ley fundamental que tiene el Estado, o sea, es la que da origen, es la que forma. Sería reiterativo decir que la Constitución constituye al Estado, pero en realidad, pues eso es, lo forma, lo conforma. Y lo tiene que formar y conformar no solo en México, no solo en el estado de San Luis Potosí, a nivel universal. Cualquier constitución va a estar compuesta por estas dos partes, y la primera, o para mí la más importante, es el reconocimiento de los derechos. Un estado se tiene que formar a partir de que reconoce derechos de sus habitantes, de sus pobladores. Como todos sabemos, el Estado es una figura que se genera a partir de diferentes elementos, como es un territorio, una ley, el poder y desde luego la población. Entonces, lo más importante es que el Estado reconozca que la población tiene derechos. En nuestra Constitución eso lo encontramos en la parte dogmática, que está en los primeros 29 artículos. Entonces ahí se reconocen los derechos que tenemos los pobladores del Estado mexicano, pero desde luego también es parte importante la parte orgánica, que es la que organiza, como su nombre lo dice, organiza al Estado. ¿Y cómo lo organiza? Bueno, creando las instituciones. Sabemos que nuestro sistema es a partir de la división de poderes, en tres poderes, que la República se divide en tres poderes, que son el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero también últimamente, a partir de fines del siglo pasado, aparecieron algunos organismos con autonomía constitucional. ¿Qué quiere decir? Bueno, que estos organismos no están en la estructura de ninguno de los tres poderes, pero también forman parte de nuestro sistema de gobierno. Son organismos como el INE, como SEGAI, como las fiscalías actualmente, que cuentan con autonomía constitucional. Entonces, además de los tres poderes, tenemos organismos autónomos, y eso es lo que debe de hacer la Constitución: reconocer derechos, establecer las instituciones, pero también marcar el límite a quienes representamos a esas instituciones, porque finalmente las instituciones son ficciones jurídicas, pero hay personas físicas que van a representar a esas instituciones. Hay quienes integran el poder ejecutivo a nivel federal, a nivel estatal. Hay quienes integran el poder legislativo. Hay quienes integramos el poder judicial. O sea, el poder judicial existe, pero finalmente le damos vida a personas que actuamos, y necesitamos que la ley nos marque límites para que no vayamos a actuar de una manera arbitraria. Entonces, eso es la Constitución, y por eso es la base de nuestro Estado. A veces la llamamos la ley fundamental porque es el fundamento del Estado. Quedamos, son dos partes: la dogmática, que reconoce derechos, y la orgánica, que establece instituciones, establece también acciones, qué acciones pueden realizar esas instituciones, pero también, perdón, se refiere a las personas que van a representar esas instituciones. Va a establecer una serie de requisitos para poder representar al Estado en diferentes cargos.
como igualmente nuestra Constitución tiene un capítulo de responsabilidades de los servidores públicos, también nos va a establecer cómo se nos puede exigir el cumplimiento de esas responsabilidades, porque representar al Estado no es un cargo menor, representar al Estado es un cargo de mucha relevancia, porque tras el Estado estamos todos los pobladores, tras el Estado estamos todos los gobernados. Entonces, representarlo, pues es un asunto de seria responsabilidad y saber distinguir que lo que actuamos no lo actuamos a nombre propio, sino lo actuamos a nombre del Estado. Si yo emito una sentencia en mi trabajo como magistrada en la primera sala, pues no es Luz María quien está condenando o quien está absolviendo, es el Estado de San Luis Potosí y tengo que entenderlo así y asumirlo así y llevarlo a cabo de esa manera y tengo que distinguir hasta dónde es el Estado y hasta dónde soy yo. Y todo eso es a partir de la Constitución. En la actualidad, los estados modernos se van a regir por el sistema de constitucionalismo. ¿Y qué es el constitucionalismo? Bueno, es una forma de gobierno que trata de que precisamente todo lo que hace el Estado, el establecer instituciones, el señalar representantes, el señalar acciones, esté basado en la Constitución. Aquí, seguramente ustedes jóvenes, cuando estudian teoría del Estado, acuden tal vez en sus bibliografías y llegan a conocer las ideas del Estado de Derecho, del positivismo, donde la máxima institución era la ley. Y tal vez recuerden que por ahí Kelsen decía que la ley era obligatoria y era una buena ley porque estaba hecho a través del procedimiento que está establecido en la ley, que está establecido en la Constitución, que si una ley la emitía el Poder Legislativo cumpliendo todas las fases del proceso legislativo, pues entonces ya la ley por ese hecho se consideraba una ley buena y era obligatoria para todos. Sin embargo, actualmente y bajo este paradigma del constitucionalismo, ya no vamos a calificar a la ley solamente porque haya sido hecha por quienes representan al poder legislativo o porque haya sido hecha cumpliendo todas las formalidades, sino bajo el constitucionalismo, para que tengamos una ley como buena y realmente sea obligatoria, se necesita que atienda precisamente a lo que está establecido en la Constitución. Lo que le da el calificativo de buena y por lo tanto obligatoria no es solo el proceso por el que se emite la ley, sino es el contenido. Y ese contenido tiene que ser respetuoso de los principios que están en la Constitución. Y esos principios son principalmente el reconocimiento de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Entonces, por eso actualmente en nuestro sistema se permite que yo denuncie una ley cuando considero que esa ley no va de acuerdo con lo que está establecido en la Constitución. Aquí no sé si están al tanto, yo creo que sí, porque seguramente que todos ustedes son jóvenes inquietos, interesados, preocupados, y además saben cómo está conformado el Estado de San Luis Potosí, pero en el 2018, el Congreso del Estado emitió una nueva ley electoral
Sin embargo, esa ley y se cumplió con todo el proceso legislativo, con todas las fases. Hubo una iniciativa, la iniciativa la mandó a comisiones, comisiones trabajaron, comisión de puntos constitucionales, comisión de justicia, comisión de gobernación, trabajaron en esa ley, hicieron arreglos y luego emitieron un dictamen. Ese dictamen fue sometido al pleno del Congreso. En el pleno del Congreso fue votada y fue aprobada por mayoría de votos. Y entonces, pues la ley de ahí se pasó al legislativo para que la promulgara, la publicara, cumplió todas las partes del proceso legislativo. Y no obstante todo eso, ¿qué pasó? Que al final fue denunciada porque no satisfizo. Permítanme un momentito, que aquí se me anda descargando esto y de por sí que batallamos para conectar y ahora no me vaya yo a desconectar porque no. Me muevo tantito. Bueno, perdón, pero la tecnología nos obliga. Disculpen, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que por ahí hubo quien dijo, no, pero ¿saben qué? Que el sistema electoral, desde luego, que afecta a pueblos y comunidades indígenas, y el artículo 2 constitucional dice que cuando haya leyes que impacten en la vida de los pueblos y las comunidades indígenas, tienen que ser consultadas, y nunca se hizo una consulta de esta ley. Y entonces la Suprema fue denunciada esta ley ante la Suprema Corte de Justicia, y entonces la Suprema Corte dijo, no, esta ley no puede ser válida, no puede ser obligatoria, no puede estar en vigor, y Congreso del Estado, tienes, creo que les dio un término de 1 año que se va a vencer este año, para que sometas esa ley a consulta a los pueblos indígenas. O sea que no obstante que se hayan seguido todos los pasos, a diferencia de lo que consideraba Kelsen, no obstante que se hayan seguido todos los pasos, si no se está de acuerdo con la Constitución, no estamos dentro de este régimen que es el constitucionalismo, y es lo que tiene que imperar, porque lo principal, lo más importante es el respeto al derecho que ya ha sido reconocido, el respeto a todos los derechos que ya son reconocidos en nuestra Constitución. Entonces, nuestro sistema de gobierno, a partir de la reforma constitucional de 2011, podemos considerarlo como que nos regimos en una forma de gobierno constitucionalista. Seguimos el constitucionalismo. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay que basarnos en la Constitución. Pero como todos ustedes saben, como todos sabemos, nuestra Constitución es desde 1917. Y en 1917, en la versión original, chicos estudiantes de Derecho, por favor, no dejen de hacer el ejercicio ahorita que ustedes, a través de herramientas
como Internet, pueden encontrar muy fácilmente una versión original de la Constitución de 1917. No dejen de buscarla y leerla. Tenemos la misma Constitución, pero ya tenemos un estado totalmente diferente. Entonces es muy importante. Y pasa que en nuestra versión original de la Constitución no teníamos ni la palabra mujeres ni la palabra indígenas. Y es más, yo en lo personal, esto es un comentario personal, no está basado en nadie, creo que los constituyentes del 17 estaban seguros que aunque hayan puesto en un artículo primero que todos éramos iguales, estoy segura que no pensaban ni que las mujeres ni que los indígenas eran iguales a ellos. Yo creo que de plano no lo pensaban así. Entonces, ¿dónde aparece? Por primera vez en nuestra Constitución la palabra indígenas. Es hasta 1992 y es en 1988, 89, ahorita no me pierdo un poquito del dato exacto. Es bajo el régimen de Salinas de Gortari. Cuando yo descubrí esto me llamó mucho la atención que hubiera sido Carlos Salinas de Gortari el primer presidente que pensó en que nuestra Constitución no estaba completa si no aparecía la palabra indígenas. Y entonces él aparece, pone en la exposición de motivos y fíjense, aquí tienen ustedes la diapositiva, no la voy a leer, no me gusta mucho estar leyendo, pero aquí nos habla de que estamos orgullosos de las culturas indígenas que son parte de nuestra historia. No es ya un reconocimiento a los derechos, esto se da hasta después de la reforma del 95, pero sí es un reconocimiento a la pluriculturalidad de nuestro Estado mexicano. Entonces ahí tenemos con el presidente Salinas, que en el 88 u 89 presenta esta iniciativa. Sin embargo, se aprueba hasta enero de 1992. Es cuando ya se reforma. Y otra cosa muy interesante de esta reforma es que no se reforma el artículo 2, que es donde actualmente tenemos todo el tema indígena. La palabra indígenas aparece por primera vez en el artículo 4. El artículo 4 en la versión original hablaba sobre el trabajo. Y después, en el 75, se reforma la Constitución en 1975 y se incorpora en el 4 la palabra mujeres. Y habla del varón y la mujer son iguales ante la ley. Y entonces, ya el 4 ya contenía la igualdad del varón y la mujer. Pues en el 92 lo que se hace es que el párrafo primero, que era el que hablaba de la igualdad del varón y la mujer, se pasa a párrafo segundo y así sucesivamente los 3 párrafos que tenía el 4 para poner en el párrafo primero el siguiente texto. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Entonces es cuando aparece, es en enero, creo que es 28 de enero, la publicación del Diario Oficial, en el artículo 4 constitucional, donde aparece la palabra indígenas en nuestra Constitución. Ya a 90 años, casi a 80, más de 80 años del 17 en que se promulgó la Constitución. Y entonces ahí es donde aparece por primera vez y es no reconocimiento a los derechos, sino
a la composición pluricultural de nuestro país y que esa composición pluricultural está sustentada en los pueblos indígenas que están desde antes de la conquista y que hasta la fecha seguimos enriqueciéndonos con mucha de su cultura, con sus lenguas, y en ese momento solamente habla del acceso a la jurisdicción en materia agraria, no habla de acceso a la jurisdicción, ni habla de reconocimiento a sistemas normativos, ni mucho más. Eso va a ser en reformas después. En el 95 es donde ya empieza el reconocimiento de los derechos. Y ya en el 95 se saca del artículo 4 y se lleva al artículo 2 constitucional. Entonces, ya a partir de ahí ya lo tenemos. En el artículo 2 constitucional, pues ustedes ya lo conocen, no vale la pena explicarlo de manera tan pormenorizada. Aquí en el material lo que tengo es una lista, digamos, de palabras claves que podemos desprender de las diferentes fracciones del 2 constitucional, que como ustedes saben tiene como un preámbulo y tiene un apartado A que habla de los derechos de las personas y un apartado B que ya habla de los derechos de los pueblos y finalmente el apartado C que ya habla de la inclusión inclusive de las comunidades afromexicanas. Pero aquí tenemos muchas palabras, muchas frases muy interesantes que todos son derechos que reconoce nuestra Constitución. Es muy claro, creo que estoy segura de que ustedes así lo saben y así lo manejan, pero es algo tan importante que me siento en la obligación de repetir que los derechos humanos, los derechos fundamentales, no los otorga la Constitución, la ley no nos los da. Lo que hace la ley es reconocerlos. Tenemos los derechos por el hecho de ser personas, por haber nacido como personas, tenemos esos derechos. Y el Estado lo único que hace es que nos los reconoce. Y por el principio de universalidad, pues los tenemos las personas de México y las personas de cualquier parte del mundo. Y quiero decirles que a mí me llama mucho la atención la similitud, claro, cada cultura tiene sus especificidades y sus riquezas propias, pero a mí me llama mucho la atención cómo hay rasgos comunes entre los grupos étnicos de México, de América del Sur, inclusive los de Europa, los del norte de Canadá, de África, de Asia, de los pueblos árabes. Hay varios rasgos en común. Cada cultura tiene sus especificidades, pero hay rasgos en común. Y uno de esos rasgos en común, yo considero y que es algo que los distingue mucho y que yo admiro mucho, es la comunalidad. Saben vivir en común. Y no cualquier pueblo sabe de comunalidad. No me quiero distraer mucho, pero creo que es importante. Una amiga visitó Alaska a fines del año pasado, no, perdón, del año antepasado, antes de que hubiera pandemia, porque quería ir a ver las auroras boreales y pidió un guía que la acompañara en español. Y bueno, no les hago el cuento muy largo, pero resulta que la guía que le facilitaron en Alaska
era una chica de una comunidad de Huejutla, Hidalgo, que ella se había venido de la comunidad de Huejutla a trabajar a Gilitla, porque en Gilitla había más trabajo, porque el turismo y esto, y de Gilitla se fue a Monterrey, y de Monterrey se pasó a Estados Unidos, y de Estados Unidos a Canadá, y ahí le ofrecieron, no creo que de Estados Unidos, le ofrecieron un trabajo en Alaska, se fue en Alaska y allá se encontró con el grupo étnico de los esquimales y se enamoró de un esquimal y se casó, y el trabajo que ella hacía de guía era el trabajo comunitario, era el trabajo que ella aportaba a la comunidad, y era la comunidad la que prestaba a las agencias de viajes los servicios de guías en diferentes idiomas. Y ella platicaba con mi amiga y le decía pues que ella también se había sorprendido de cuántas cosas había, sobre todo de entender la vida en común, de ser parte de una comunidad esquimal y ser parte de una comunidad en Huejutla. Entonces es un rasgo que tiene, pero aquí tenemos muchas palabras claves, la importancia que tiene de los pueblos étnicos con la tierra, esa relación tan estrecha que hay con la tierra, la convivencia y la organización es parte de la comunalidad, pero también se reconoce que debe de haber igualdad de oportunidades. Desde luego se respetan los usos y costumbres con una salvedad, pero que no representen una violación a derechos fundamentales. Bienvenidos todos los usos y costumbres que nos hagan crecer, pero cuando los usos y costumbres conllevan alguna violación a derechos fundamentales, pues entonces sí no se puede respetar. Aquí también nos habla de la lengua, pues de básicamente el catálogo que reconoce para las personas y para los pueblos o las comunidades, o sea, derechos individuales y derechos colectivos, el acceso a la jurisdicción del Estado, todo eso está en el artículo 2 constitucional. Entonces, tenemos que hay normas entendidas como reglas de conducta en la Constitución, que es la ley más importante, pero a partir de la reforma constitucional de 2011, en el artículo 1 constitucional se establece que a la par de la Constitución son igualmente importantes, relevantes, obligatorios todos los tratados que México haya celebrado. Entonces, para buscar una definición de tratado, pues encontré varias, pero me quise quedar con esta, que está en el artículo 2, número 1, inciso A de la Convención de Viena, porque también, chicos, por favor, no dejen de conocer este documento. La Convención de Viena es muy, muy importante porque es el tratado de los tratados. Ahí están todas las reglas que hay que seguir para poder celebrar un tratado, para poder cumplir con un tratado. Entonces, aquí tenemos el concepto que nos dice que es un acuerdo internacional celebrado entre diferentes estados por escrito y regidos por el derecho internacional. No importa que conste en un documento y no importa cómo se llame, si se llama tratado, si se llama acuerdo, si se llama declaración, si se llama convención, como se llame. De todas maneras, si contiene la manifestación de voluntad de varios estados, eso es un tratado y debe de ser respetado por los países firmantes. Entonces,
aquí los tratados que tienen que ver con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas son tratados que genéricamente los podemos clasificar como tratados de derechos humanos, como hay tratados por la libertad de las personas, tratados derivados de la guerra, de los prisioneros de guerra, también son tratados de derechos humanos, tratados relacionados con la perspectiva de género, también son tratados de derechos humanos, pero también hay tratados comerciales como el que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Tenemos un tratado muy interesante sobre intercambio de cultura con Chile. Tenemos varios tratados de comercio con otros países de Europa o de Asia. ¿Y cuál es la diferencia? Es muy importante que nos quede clara la diferencia entre los tratados de derechos humanos y otro tipo de tratados, porque los tratados que se relacionan con pueblos y comunidades indígenas son tratados de derechos humanos. Lo primero es que no son sinalagmáticos. ¿Qué quiere decir esta palabra un poco extraña? Sinalagmático quiere decir que tiene derechos y obligaciones. Cuando un país, en el caso el que nos interesa es México, firma un tratado en materia de derechos humanos, un tratado relacionado con personas, pueblos y comunidades indígenas, no va a adquirir ningún derecho. Lo único que adquiere son obligaciones. Entonces, eso es, y en cambio, en cualquier otro tipo de tratados que sean comerciales o culturales o inclusive en los que se puede proporcionar agua o gas o lo que sea, son tratados sinalagmáticos, que sí son derechos y obligaciones. En los demás tratados, los beneficios son para todos los países que firman. Si son 2 o son 3, sabemos que el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá es entre 3 países y va a significar beneficios para los habitantes de los 3 países. Pero cuando es un tratado en materia de derechos humanos, los únicos que se van a beneficiar son los habitantes del país que firma. Si México tiene un tratado en materia de reconocimiento de la no discriminación de los pueblos indígenas, los únicos que se benefician son los pueblos indígenas mexicanos. No se van a beneficiar los de China, ni los de Perú, ni los de Brasil. Esa es otra característica. Y ya dijimos, son puras obligaciones y otra. Estos tratados son propuestos por la Organización de Naciones Unidas o alguna de sus oficinas, como puede ser la UNICEF o como puede ser la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es la ONU a través de sus oficinas quien redacta el documento, sí en reuniones de trabajo, sí escuchando a otros países, pero ellos lo redactan y ya los países que firman no van a negociar, nada más se adhieren o no se adhieren, nada más. Eso es lo que se hace. Las normas que están contenidas en los tratados de derechos humanos se les llama normas de jus cogens. ¿Qué quiere decir esto? Que son obligatorias, que el país no puede decir, no, pues sí me obligo, pero nada más a una cláusula y no a las demás. No, si tú firmas, adquieres la obligación de lo que está en el tratado. Entonces, esos son los diferencia y esas características tienen los tratados sobre pueblos y comunidades. Me preocupa mucho el tiempo. Me voy a ir más a prisa, pero tampoco quiero correr tanto.
Bueno, entonces vamos ya de constitución, ya hablamos, ya dijimos lo que es una constitución y ya hablamos de nuestra constitución política de México, especialmente del artículo 2. Ahora vamos a hablar de algunos tratados que se relacionan con pueblos y comunidades indígenas. Aquí tenemos, ya dijimos también que de acuerdo a nuestra constitución es hasta la reforma del 2011 donde se equipara a la constitución los tratados. Antes del 2011 se decía que la constitución era la máxima norma y que luego ya estaban tratados y otras leyes. Que actualmente no, actualmente la constitución y los tratados forman el bloque de constitucionalidad y están en el mismo nivel. Entonces, aquí tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que es desde 2007, que la propone el Consejo de Derechos Humanos, tiene 46 artículos. Aquí voy a resaltar cada vez que haya un preámbulo, es muy importante que lo lean, que lo conozcan. El preámbulo es como la exposición de motivos, la razón de ser de estos documentos. Entonces, léanlo. ¿Y cuál es el objeto de este documento? Es reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, esto está publicado en México, está ratificado desde el 2007. Luego tenemos el convenio 169 de la OIT. Este es un convenio muy importante y siempre, casi siempre que se hable de derechos de pueblos indígenas, casi siempre va a estar presente este convenio. Es la base y podemos pensar que ¿por qué de la OIT? Bueno, de la Asamblea General de la ONU, pues nos puede quedar muy claro que tengan que ver con pueblos y comunidades indígenas, pero la Organización Internacional del Trabajo, bueno, pues es que los indígenas siempre se han desplazado por necesidades de trabajar, siempre han tenido condiciones difíciles, han sido proclives a la explotación, son vulnerables por diferentes razones, pudiera ser la lengua, pudiera ser la ignorancia, con algunas condiciones de pobreza, algunas dificultades en cuanto a vías de comunicación, son proclives a ser explotados en sus relaciones de trabajo. Y como les decía, esto no es un problema de México, en todas partes del mundo. Los pueblos indígenas son proclives a la explotación laboral. Y entonces, es la Organización del Trabajo quien hace este convenio 169 y hace de los reconocimientos más importantes porque ahí se plantean las bases de lo que tiene que ver con la no discriminación, pero también la base del reconocimiento a tener derecho a los sistemas jurídicos del Estado, que tengan todas las facilidades para poder tener acceso a la justicia y sobre todo ahí están las bases de la consulta. Entonces, este convenio fue publicado en nuestro país desde el 90, 21 años antes de la reforma del 2011. Pues desde entonces estamos obligados a todo ello. Entonces, el convenio 169 es muy importante. Siempre, casi siempre, en cualquier acción va a tener como base el convenio. Luego tenemos el Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Este pacto es del 81, todavía antes. Y también en este pacto ya hay reconocimiento a ciertos derechos. Hay sobre todo el derecho de acceso a la justicia de los tribunales del Estado,
el derecho a tener intérpretes cuando se accede ante algún tribunal. Y ahorita un poquito más adelante vamos a hablar un poquito más de los intérpretes. El derecho a poder impugnar, por poder recurrir las decisiones de los tribunales. Entonces, todos estos derechos, sobre todo los derechos de garantías judiciales que van a impactar en la vida de los indígenas, están reconocidos en la Convención Americana. Aquí tenemos otro tratado que no tiene que ver exactamente con indígenas y solamente lo voy a mencionar por la importancia y la pertinencia. Es la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación de las mujeres. Es de las mujeres en general, no es de las mujeres indígenas, pero las mujeres indígenas creo que son mayormente vulnerables a la discriminación, por eso lo menciono. En este tratado se reconocen las diferentes formas de violencia que se pueden sufrir y las formas de discriminación. Entonces es un documento importante, como también lo es la Convención de Belém do Pará, que tiene por objeto sancionar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es mujeres en general. Pero vuelvo a repetir, yo los incluyo porque considero que las mujeres indígenas son mayormente proclives a ser víctimas de violencia. México lo ratifica desde el 98, también mucho antes de la reforma constitucional. Y ahí, a partir de este tratado, es que vamos a empezar a ver en nuestro país que ya va a haber, por ejemplo, agencias del Ministerio Público especializadas en atención de delitos sexuales o agencias del Ministerio Público especializadas en violencia familiar y que sean atendidas por mujeres para que las mujeres tengan un contexto más amigable. Entonces van a ser todas esas reglas están en este tratado y obviamente ahí está y está el acceso, todos podemos acudir ahí y desde luego las mujeres indígenas también deben de acudir a ese tratado para pedir las cosas derivado de las obligaciones que México firmó en la Convención de Belém do Pará. Es que se da años después la sentencia de Campo Algodonero, que seguramente ustedes también conocen y que tiene que ver con las formas que se tienen que hacer para investigar los casos de las muertes violentas de las mujeres. Pero se llega a esa sentencia donde se condena a México porque México se había obligado a partir de la Convención de Belém do Pará. Luego tenemos, eso es para todos los indígenas, incluidos los de San Luis Potosí, pero ahora vamos a ver de manera específica a el estado de San Luis Potosí. El estado de San Luis Potosí también tiene una constitución que espero que también conozcan ustedes, es la Constitución Política del Estado, es desde 1918, sin embargo es en una reforma reciente, bueno, no tan reciente, en una reforma del 99, creo, en donde se reforma el artículo 9 y también se reconoce la pluriculturalidad del Estado y que es un Estado multilingüístico porque somos enriquecidos y privilegiados con
la presencia de 3 pueblos originarios. Aquí en esta reforma a la Constitución solamente se habla de los pueblos originarios, que son el náhuatl, el teneco huasteco y xiu opames, y se habla no como originarios, pero de la presencia regular de los huirráricas o huicholes. Y tiene más fracciones, yo ahí solamente les estoy poniendo la primera, que habla de prohibir la discriminación en razón del origen étnico de las personas. Entonces, pero tiene más fracciones donde obliga a políticas públicas del Estado, a apoyar el desarrollo de pueblos y comunidades, a reconocer los sistemas de gobierno. Entonces, esa es la Constitución que va a aplicar en todo el Estado. Además de la Constitución, vamos a tener leyes, que es una ley, es una regla de conducta establecida por la autoridad y debemos obedecer. Eso dice Joaquín Escriche, que es un jurista alemán. Pero ya entendimos que la Constitución es la que forma al Estado. Pero ahora resulta que el marco normativo no está solo en la Constitución, también en los tratados, y ya comentamos alguno. Pero además también está sustentado en ciertas leyes. Y vamos a tener leyes que son federales, pueden ser generales o nacionales, y también leyes estatales. Las leyes generales van a tener vigencia para toda la República y las leyes estatales son solo para el estado de San Luis Potosí, como ustedes lo saben. Entonces, aquí tenemos la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esta es una ley general, o sea, que aplica en todo el país. Esta ley es de marzo del 2003, pero ya había una anterior a esta. Y esta fue la última reforma, fue publicada en junio del 2018. Es una ley de poca extensión también, léanla, es interesante. Y tiene solo 25 artículos. El objeto de esta ley, según está establecido en el artículo, creo que es el primero de la misma ley, pues es regular el reconocimiento de derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como promover el uso y el desarrollo de las lenguas en un contexto de respeto a derechos humanos. Entonces, para eso está creada esta ley. En el artículo 9 establece el derecho de todo mexicano a expresarse en su lengua, en la lengua de la que sea hablante, digamos, en su lengua madre. Y él se puede expresar en esa lengua en ámbitos sociales, religiosos, políticos, oficiales, del ámbito del derecho público, económicos, en cualquier actividad que tenga, tenemos el derecho de expresarnos en nuestra lengua materna. Y aquí tiene que ver el comentario que les había hecho sobre intérpretes, porque entonces los intérpretes son muy necesarios, no solo para mí, yo tengo el derecho de expresarme en mi lengua y es problema del juez que me entienda o no me entienda. O sea, el intérprete no es solo para mí, también es para el juez, porque va a ayudar al juez a entenderme. Yo tengo el derecho de expresarme en mi lengua. Y no solo esto va mucho más allá, porque a lo mejor hemos avanzado un poco o relativamente en materia de intérpretes en los procedimientos judiciales. Pero si yo voy con el doctor, yo tengo al centro de salud, al hospital general, yo tengo el derecho de expresarme en mi lengua, y si el doctor no me entiende, pues es problema del doctor, no mío. Y también la Secretaría de Salud
tendrá que preocuparse por buscar intérpretes y en eso me parece que no hemos avanzado prácticamente nada. Como igual ante la Secretaría de Educación, que bueno, ahí como quiera, sí, a lo mejor sí hay más maestros bilingües, pero igual si voy a arreglar un trámite a la Secretaría de Finanzas, yo tengo el derecho de expresarme en mi lengua. Y no solo, estos son ejemplos del ámbito público, pero no solo en el ámbito público, también en el ámbito privado, también tengo el derecho de expresarme en mi lengua. Y entonces los intérpretes no solo me van a auxiliar a mí. Nada más les comento que la Comisión de Justicia Indígena del Poder Judicial ha presentado un proyecto, nuevamente no es la primera vez que lo hacemos, para que se autoricen intérpretes del Poder Judicial que puedan apoyar a los justiciables y a los jueces, pero no solo en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, inclusive en los centros de medios alternos de solución de controversias, y que puedan participar estos intérpretes, y todo derivado de esta ley que a lo mejor aquí sí, a lo mejor hay algunos que ni siquiera la conocían, no es tan conocida la ley de los derechos lingüísticos. Y es es una ley general, es aplicable en todo el país, obviamente en San Luis Potosí. Aquí tenemos nuestro mapa y bueno, a partir de los estados que están como en zona media este de Ciudad del Maíz, Alaquines, a partir de ahí tenemos los 23 municipios que tienen población derivada de grupos originarios, de grupos étnicos originarios. En el estado de San Luis Potosí son 23, ustedes seguramente los conocen, ahí está la lista. Y también qué lengua hablan en cada uno de estos municipios. Hay algunos en los que se hablan 2 lenguas. Creo que no tenemos ninguno que hable las 3 lenguas. Pero tenemos también que el municipio, este mapa que a lo mejor no conocemos tanto, no identificamos tanto, es el municipio de la capital, el municipio de San Luis Potosí. Y resulta que en el municipio de San Luis Potosí no tenemos presencia de grupos étnicos originarios, pero sí tenemos radicados grupos originarios de otros estados que están aquí por razones de comercio, por fenómenos de migración, de desplazamiento que han hecho tratando de tener mejores condiciones de vida. Algunos de Oaxaca ya tienen aquí más de 20 años. Entonces, ellos también son pueblos y son habitantes porque no están en un territorio definido. No podemos decir que sea un pueblo, que sea una comunidad, pero sí son personas de grupos originarios que están radicados en esta ciudad capital. Y eso se traduce a que tenemos hablantes. Esto es un dato de COESPO del año pasado. El 2020 se recabó y apenas se acaba de hacer público ahora con motivo de entrega-recepción, o sea, prácticamente hace 2 meses o por ahí que se hizo público este documento y tenemos que hay que en nuestro estado hay quienes hablen lengua y principalmente la capital del estado, otomí, mije, mazahua, mixteca, zapoteca, y que como veíamos, pues tienen derecho a expresarse en su lengua y tienen derecho a que las autoridades los entiendan y será problema de las autoridades buscar estos intérpretes.
Tenemos la ley reglamentaria del artículo 9 constitucional. Esta ley debe de ser motivo de mucho orgullo para nosotros porque prácticamente es, creo que la segunda que se hizo en nuestro país, perdón, bueno, sí, en nuestro país para reglamentar a los pueblos indígenas y garantizarles sus derechos. La primera es de Oaxaca y esta es la segunda. Tiene vigencia desde el 2003, son 72 artículos y el objeto es garantizar a las comunidades integrantes de pueblos indígenas y a sus habitantes el ejercicio de sus derechos, de sus costumbres, de su organización y de su forma de gobierno. Esto es desde el 2003. Esta ley todavía no fue sometida a una consulta porque todavía no teníamos la obligación de consultar. La obligación de consultar va a ser posterior al 2013, creo. Luego tenemos la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria, que esta ya es la segunda ley. Esta ley sí fue sometida a consulta. Tengo el privilegio de haber participado en esta consulta y esta ley tuvo como principal finalidad adaptar el sistema de justicia que se reconoce de los pueblos y comunidades a el sistema acusatorio, que no hubiera un rompimiento, se trató de armonizar. Esta ley es muy importante y la verdad se aprovecha poco. Sirve para que los problemas se puedan resolver desde dentro de la comunidad, que no tengan que venir ni a la cabecera municipal, ni mucho menos a la cabecera distrital, sino que los conflictos se resuelvan al seno de la comunidad. ¿Y quién los va a resolver? Los jueces auxiliares. Los jueces auxiliares de cada comunidad. Esta ley les da facultades para conocer asuntos y para imponer inclusive ciertas sanciones. Nada más, lo único que se necesita es que ambas partes quieran resolver el conflicto con el juez auxiliar. Porque si alguna de las partes no quiere, pues se tendrá que ir a el sistema de justicia del Estado. Y en la primera ley tenía una competencia muy limitada, solamente podían conocer de muy poquitos asuntos. Pero esta ley ya tiene una competencia muy amplia para los jueces auxiliares, sí pueden conocer. Y la verdad, yo sí he visto cuando se utiliza que gente que estaba detenida en la cárcel distrital, a partir de conocer de resolver el conflicto con la ley de justicia indígena, se paga el daño que se haya causado y se obtienen las libertades. Esa es otra cuestión que también es parte de la conciencia de los grupos originarios, que es la reparación del daño. Esta ley prevé que primero se pague el daño y ya después se impongan multas u otras sanciones, pero que lo primero es repararle el daño a la víctima. Entonces, esta es la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria. Luego tenemos la Ley de Consulta Indígena, que es del 2010. Ahorita, justo hoy en la mañana, tuve una reunión en el INDEPI y pues los planes de desarrollo municipal de los 23 municipios con población indígena tienen que ser sometidos a consulta. Y ahorita con pandemia, pues se tendrán que ser muy creativos y pensar en cuáles son las formas, pero se deben de consultar a la comunidad, a los pueblos, a las comunidades indígenas, todos los planes de desarrollo de los 23 municipios y del municipio de la capital también, por la presencia que ya marcamos de los pueblos indígenas que no son originarios, pero que sí están radicados aquí.
Y desde luego, pues también el Plan Estatal de Desarrollo también tiene que ser sometido a la consulta indígena. Y esto es a partir de esta ley, que esta sí fue la primera en la República, la primera ley de consulta. Después de la nuestra fue la de Durango y es prácticamente una copia de la nuestra. Entonces, debemos de estar muy, muy orgullosos. Además de las constituciones, los tratados, las leyes, ¿dónde más encontramos normas relativas o que reconozcan derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas? En las sentencias. La sentencia es la decisión que toma un juez o un tribunal para resolver un conflicto concreto, pero en ese reconocimiento, que en esa decisión de cómo resolver el conflicto, va a reconocer ciertos derechos. Y ustedes saben que la jurisprudencia se convierte en algo obligatorio. Entonces, lo que está en las sentencias va a ser obligatorio. Y ahí tenemos, nada más por citar dos, podemos citar muchos, dos casos de mujeres indígenas que fueron sometidos a la Corte Interamericana y que nuestro país fue condenado. Y entre las acciones a que se condenó nuestro país fue precisamente hacer una investigación con el enfoque de que se trataba de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, que se analizara la posibilidad que ellas tuvieron de ser entendidas en su lengua, que se analizara la posibilidad de acceso a las instituciones de justicia del Estado. Entonces, eso también es otra fuente del marco normativo, otra fuente donde se reconocen derechos. Y finalmente tenemos el protocolo de la Suprema Corte. Perdón, me brinqué esa diapositiva, una disculpa. Pero bueno, yo las diapositivas se las hago llegar y ahí incluyo la diapositiva del protocolo de juzgar asuntos donde intervienen personas de pueblos y comunidades indígenas, que fue emitido por la Suprema Corte. Actualmente está estudiando para renovarlo. El que tenemos es el 2014, pero sí nos obliga a las autoridades a hacer un análisis desde el reconocimiento de todos los derechos que están en el artículo 2 constitucional, y que siempre ese juzgar se busque el respeto a los derechos humanos. Bueno, por más que me fui corriendo, perdón, me robé un poco más de tiempo. Estoy a las órdenes, aquí está mi correo. Muchísimas gracias por la invitación. Por aquí tenemos algunos comentarios en el chat, déjenme abrirlos y ver si puedo. Sí. Magistrada, por aquí le ayudo. A ver, sí. Bueno, si primeramente agradecerle, recibió muchos saludos y agradecimientos. Esta conferencia, además de estar en redes sociales, está compartida con los 11 campus que tenemos en todo el estado. ¿Sí? Entonces, en redes sociales también le envían saludos desde Tanquián, Tamuín, Tanlajas, Tancanwitz, Ciudad Valles, Matehuala. ¿Sí? Y en esta sesión de Zoom tuvimos aproximadamente 150 participantes y en redes sociales 58 personas. Tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Víctor Delgado, ¿qué temas considera pertinentes para realizar proyectos académicos con la comunidad? Bueno, pues ahora sí que va a depender de qué comunidades y del contexto que tenga la comunidad. Pero yo creo que unos temas, bueno, por naturaleza yo me voy un poco por los de género, pero creo que todo lo que tiene que ver con darle más vida y hacer vigente la ley de justicia
y que realmente los jueces auxiliares resuelvan los conflictos, me parece que es muy viable y de mucho beneficio para la comunidad. Hay que hacer un diagnóstico de qué más puede conocer el juez auxiliar. Creo que todos los jueces auxiliares, que no me oigan ellos, si me están escuchando, perdón, pero están subutilizados en cuanto a la función de justicia. Tienen muchísima carga de trabajo, pero no propiamente el resolver conflictos. Y esa es la esencia de la función de los jueces auxiliares. Entonces, el que los conflictos se resuelvan dentro de la comunidad, creo que sería un tema prioritario. Tenemos otras 2 preguntas, se las voy a apuntar. Sí, por favor. Dice, gracias por la información, muy enriquecedora. Bajo su experiencia en el tema de pueblos indígenas, ¿cómo influye el tema del financiamiento en la consumación de los derechos de este sector? Y, desde su óptica, ¿cómo influye el tema de la comunicación en el idioma originario y el acceso a la justicia penal? Bueno, a ver, si me repite la primera parte, o sea, sí me quedó claro, pero para contestar más puntualmente. Dice, bajo su experiencia en el tema de pueblos indígenas, ¿cómo influye el tema del financiamiento en la consumación de los derechos de este sector? Ya me ubiqué en el financiamiento. Bueno, creo que en términos generales y con esta pasada que di ahorita tan rápida, perdón por la velocidad que agarré, pero creo que no es tanto problema de leyes, es problema más de voluntades. Leyes tenemos muchas y normas para obligar a los financiamientos, ahí están en el 2 constitucional, están en el 9, en la ley reglamentaria del 9, están en el 9 constitucional. El problema, pues sí, es que en parte, pues el derecho no, el dinero nunca alcanza, ¿verdad? En ningún lado. Pero creo que pues tiene que ser como la creatividad de desarrollar proyectos que sean tan interesantes que puedan jalar. Pero yo creo que el problema más es las voluntades que las normas. Yo creo que las normas no son tanto problema. Tenemos muchas normas. Esa sería la primera parte y la del financiamiento. Y la otra es lo de la lengua, ¿verdad? Yo creo que en materia penal es donde más se ha avanzado. Yo creo que en materia penal, porque está el Código Nacional, en las audiencias, yo lo veo, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero yo veo aquí en audiencias donde hay inclusive audiencias que se difieren porque no llegó el intérprete. Pero aquí hay un problema y esta pregunta me va a servir para aterrizar algo que es importantísimo en materia de pueblos originarios que no toqué, que es la autoascripción. Yo creo que sí es un problema bien serio, que la gente no se autoascribe. Sí, 500 años de discriminación y de maltrato me lo explican, que no se quieran las personas autoascribir. Pero la verdad es que si no se autoascriben, no va a haber los intérpretes suficientes. Porque no es asunto de que diga, bueno, y necesita el intérprete o no. No, no es así. Es un derecho. Y si yo me autoascribo parte de un pueblo originario, el juez me tiene que poner un intérprete. Hasta ahorita funcionamos con intérpretes prestados, que nos los presta el INDEPI, que nos los presta el INPI, que nos los presta a lo mejor hasta el DIF municipal, pero por eso este proyecto nuevo de que sean propios del Poder Judicial. Pero yo creo que en materia penal es donde hay un poquito más de avance. La verdad, yo creo que en donde son bien necesarios y hay cero avance es en Secretaría de Salud. El derecho a expresar lo que me duele en mi lengua me parece que es básico y importantísimo.
y que ahí no hay ningún avance. Yo no tengo conocimiento de que haya intérpretes y que los centros de salud estén obligados, y es más, en mis actividades en comunidades, las personas, más que quejarse de la policía, que todo el mundo se queja de la policía, pues más se quejan de la atención en el sector salud. Yo creo que ahí es donde más, creo que en materia penal, se cumple en la medida que se autoascriben. Sí creo que hay mucha más necesidad, pero que parte de los problemas es que no se autoascriben. Aquí muchas veces llegan a segunda instancia un proceso que ya tiene tiempo y en primera instancia no se autoascribieron, nunca dijeron que eran parte de una comunidad y llegan aquí en segunda instancia y aquí en segunda instancia se les pregunta y dicen sí. Actualmente ya no vienen, pero aquí, bueno, en este momento yo estoy conectada desde la primera sala del Supremo Tribunal. Bueno, pues aquí la primera audiencia que se llevó con un intérprete, Shu, y se tuvo que diferir 2 veces. Primero, ya venía con una resolución de la sala de Río Verde. El señor era originario de Rayón, pero en la sala Río Verde nunca dijo que era originario del grupo étnico Shu o Pame. Y entonces así se llevó todo el proceso. Y luego llegó aquí y entonces ya dijo que era originario del pueblo Shu. Y entonces se difirió la audiencia para conseguir un intérprete. Vino un intérprete y entonces el intérprete nos dijo, no, es que ¿saben qué? Que el Shu tiene variantes. Hay Shu Norte y Shu Sur. Y resulta que el señor es Shu Norte y yo soy Shu Sur. Entonces, bueno, otra vez que se difiera y otra vez que venga otro intérprete. Y el otro intérprete que llegó nos dijo una realidad que estoy segura que está mucho más generalizada de lo que nos podemos imaginar y que es bien difícil. El señor se desarraigó de su comunidad, se vino a vivir del comercio de Río Verde y lo único que habla es español, pero nada más sabe decir precios. No sabe manifestar sus emociones ni en su lengua ni en español. No sabe expresar sus sentimientos. Perdió, olvidó mucho de su lengua originaria. Y que esa realidad tan triste, yo estoy segura que es mucho más frecuente de lo que yo me imaginaba. Ese día me pareció una novedad, pero cada vez me convenzo más de que es una realidad. Pero es la autoascripción lo que nos puede ayudar a que haya más intérpretes y que las personas se acostumbren a expresarse. Pero sí entiendo que es la historia de marginación, de discriminación, que hace que las personas no se autoascriban. Yo tengo varias historias que podría compartir, no es el momento, no es el rato, de circunstancias muy difíciles que han atravesado las personas por no autoascribirse. Magistrada, sigue teniendo muchas felicitaciones y hay un comentario que me voy a permitir leer y una pregunta para ir cerrando. El comentario dice un tema muy divulgado, pero no deja de tener su actualidad, además muy interesante. Comento, un día pregunté en la escuela primaria que ¿por qué no se impartía una clase de la lengua materna, así como una clase de inglés? Y la maestra me respondió que si en la escuela primaria se enseñaba el dialecto, era regresar al pasado, era retroceder en nuestra cultura, y sigo con la misma insistencia. Creo que se debería valorar la integración de una materia de lengua materna en escuelas, porque desde allí se promueve la conservación de la lengua materna y la inclusión de todas las personas. Y hay una pregunta que esta viene del altiplano potosino de Matehuala. Dice, ¿usted considera que Matehuala debería tener un intérprete, no solo en la fiscalía, ya que tenemos muy cerca los visitantes huicholes en Real de 14, y aparte hay muchos comerciantes indígenas aquí
Matehuala. Sí, bueno, primero, con el comentario de la escuela primaria, totalmente de acuerdo, total y absolutamente de acuerdo. Y no es retroceder, es ir al futuro, porque en el futuro está la garantía y el respeto a nuestros derechos. Entonces, pero, y sí, totalmente, el proyecto que yo les presentaba ahorita era de que haya intérpretes donde sean necesarios. Tal vez estén radicados principalmente en donde están los municipios de población indígena, pero está planteado que se desplacen a donde sea necesario. Y obviamente, y si hay personas sujetas a un proceso deben de autoascribirse y deben de exigir la presencia de intérpretes. Y si hace poquito hubo aquí un joven detenido de la comunidad Triqui y batallaron un poquito, pero finalmente se consiguió el intérprete Triqui que lo asistiera, y él es de los que ya están radicados aquí. Pero entonces finalmente de ellos mismos fue un intérprete, y el conflicto era un conflicto familiar, entonces la esposa también pertenecía al mismo grupo étnico y era como un poco de problema conseguir un intérprete que fuera imparcial si todos se conocen, pero finalmente se consiguió y estuvo asistido en su audiencia inicial por un intérprete Triqui, y en donde sea, sí, por supuesto, sabemos del fenómeno de la migración y el desplazamiento. En muchos municipios hay pobladores indígenas, aunque no sean originarios de ahí, y en donde estén y en donde sean sujetos a un proceso no solo penal, civil, familiar, mercantil, administrativo, y en donde acudan a un médico, a una escuela, tienen el derecho de hablar su lengua, y será problema del Estado buscar los intérpretes. Perfecto, magistrada. Una última pregunta y ya con esto cerramos. Dice, si ya existe un cuerpo normativo que vela por los derechos de los pueblos originarios, ¿qué mecanismos existen para hacerlos valer por parte de las comunidades? Pues ahí tenemos, eso es como establecer la ruta, porque las normas ahí están. Establecer cuál es la ruta crítica, pero tenemos varias instituciones. O sea, la Defensoría, a mí me tocó en algún momento ser parte de la Defensoría Pública y Social, y se establecieron defensores que fueran bilingües. Entonces, pues hay que buscar que las instituciones respondan. Ahora que esperemos el Poder Judicial, a más tardar para mediados del próximo año, cuente con sus intérpretes, pues habrá que hacer llegar. Cada municipio tiene una dirección de asuntos indígenas, entonces pues a través de las direcciones para todo lo que son servicios municipales. Está el protocolo que sí es como muy voluminoso y a lo mejor no de lectura muy amigable, pero pues a ver, a los chicos que tenían proyectos de investigación, un modelo de protocolo para asuntos de personas para poder hacer la ruta. La norma está, lo que necesitamos es la ruta crítica, cómo allanar la ruta crítica. Perfecto, magistrada, pues sigue habiendo más felicitaciones en redes sociales y a través de esta plataforma Zoom. Quisiéramos agradecerle y también comentar a nuestros participantes y al público en general, a nuestra comunidad universitaria, que tenemos un convenio de colaboración entre el Poder Judicial y la Universidad Intercultural, y tenemos una serie de eventos que van a estar publicados en nuestras redes sociales y que por supuesto son los escenarios para poder dialogar, para poder construir esta sinergia y estos proyectos que benefician a nuestras comunidades. Pues a nombre de nuestra rectora, le agradecemos, a nombre de nuestra rectora, la doctora Aurora Orduña Correa, le agradecemos su participación y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a la doctora, desde luego a usted y especialmente a todos los chicos
Muchísimas gracias. No esperaba que hubiera tantas conexiones y tantos contactos. Se los agradezco de verdad. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes. Ahora, ¿cómo me salgo? Muchas gracias, bonita tarde a todos. Maestro David Manix, muchas gracias también por todo el apoyo y al equipo técnico del Poder Judicial, al equipo de la universidad también muchas gracias. Y esta grabación se quedará en nuestras redes sociales. Gracias.